Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa Bertolt Brecht de las tres sedes, San Juan del Lurigancho, Colonial y Caraballo. El día de hoy ampliaremos nuestros conocimientos sobre los textos líricos y el uso del mapa semántico. En esta primera diapositiva recordaremos algunos aspectos básicos del texto lírico. El primero de ellos está referido a la definición. ¿A qué llamamos textos líricos o también textos poéticos? Pues son los tipos de textos que representan el yo o subjetividad del autor, es decir, representan el mundo interno del poeta. Se expresan mayormente a través de los llamados poemas. También señalaremos que el origen de la palabra lírica proviene del término lira, cuyo significado es instrumento musical parecido al arpa. En la antigüedad, este tipo de texto fue creado con la finalidad de ser cantado o acompañado de música. Es por ello que, a partir de este término, justamente se denomina al texto lírico. En cuanto a sus características principales, encontramos las siguientes. Como ya mencionamos, este texto expresa o refleja el mundo interno del autor, por lo tanto va a transmitir sus sentimientos y sus emociones. También se afirma que este texto está escrito en primera persona, como por ejemplo en el siguiente verso. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Reconocemos que hay un sujeto escondido que viene a ser el yo, que se encuentra tácito y que además pertenece a la primera persona. Y así ocurre en la mayoría de textos, donde el autor expresa justamente sus emociones. Además, se señala que mayormente los textos líricos se encuentran escritos en verso. Sin embargo, también podemos encontrar textos líricos en prosa, aunque no es muy común. Además, recordemos que el verso es cada una de las líneas que conforman el poema. Después de haber recordado algunos aspectos básicos del texto lírico, pasaremos a explicar acerca de los elementos. En cuanto a estos, el texto lírico presenta tres elementos indispensables. El primero de ellos es el denominado hablante lírico o conocido también como yo poético. Este viene a ser la voz del texto poético. No siempre es el propio autor. Esto quiere decir que es la voz creada por el autor que habla a través del poema. En cuanto al objeto lírico, viene a ser aquella realidad que puede ser externa o interna, como por ejemplo un paisaje, una persona, un animal o incluso una experiencia, que es aquello que va a inspirar la creación del texto lírico o del poema. En cuanto al tema lírico, es mayormente el asunto del que se habla en todo el poema, que podría ser tal vez el amor, la decepción, la muerte, la vida, entre otros. En cuanto a cada uno de estos elementos, los podemos encontrar cuando analizamos a profundidad cada uno de los poemas que vamos a ir leyendo o escuchando. Así como hemos hablado de los elementos del texto lírico, ahora enfatizaremos en cuanto a los recursos estilísticos que posee el texto poético. Entre ellos tenemos el ritmo, que es la disposición armoniosa de sonidos y de pausas dentro de un poema. En segundo lugar tenemos a la rima, que es la repetición de sonidos en dos o más versos en la última vocal acentuada. Además, existen tres tipos. La primera de ellas, llamada rima consonante, es la coincidencia total tanto de vocales como de consonantes al final de cada verso. Por ejemplo, si mi primer verso termina en la palabra amado y mi segundo verso termina en la palabra apreciado, podemos observar que tanto la vocal como las letras tienen coincidencia total.
El segundo tipo de rima es la llamada rima asonante, donde solo hay coincidencia de vocales, como por ejemplo, que mi primer verso termine en la palabra llora y mi segundo verso termina en la palabra danza. Si nos fijamos y analizamos, solamente hay coincidencia de la vocal A al finalizar cada uno de estos versos. Finalmente tenemos a la llamada rima libre, donde no existe una coincidencia ni de letras ni de vocales. Actualmente es la que más se utiliza. Por último, tenemos a las llamadas figuras literarias, que son consideradas recursos literarios referidos sobre todo al lenguaje que emplea el hablante, o en este caso el poeta, con la finalidad de embellecer el poema. Dentro de estas tenemos una gran lista, sin embargo, hemos destacado algunas de ellas, como es por ejemplo la metáfora, donde utilizamos una palabra para referirnos a otro término, el cual debe ser interpretado. Por ejemplo, en el siguiente verso, las perlas de tu boca. El término perlas hace referencia a dientes. También tenemos el símil, que consiste en la comparación de dos seres u objetos, como por ejemplo en el siguiente verso, tus ojos me guían como dos luceros. La comparación está entre el término ojos y luceros. También tenemos a la figura literaria llamada hipérbole, que consiste en la exageración de un enunciado, como por ejemplo, 1000 veces te busqué. Y la personificación, que consiste en otorgar vida a través de cualidades humanas a seres inertes, como por ejemplo, la luna sonreía desde lo alto, donde podemos evidenciar que la luna está adoptando cualidades humanas a través de la acción de sonreír. Después de haber recordado los aspectos básicos del texto lírico y de conocer acerca de sus elementos y recursos estilísticos, recién pasaremos a analizar nuestros poemas. Para ello debemos tener en consideración seguir ciertos pasos. El primero de ellos es el poder localizar quién es el autor del poema y cuál es el título que lleva este. Como segundo paso, tenemos que identificar cada uno de los subtemas en cada una de las estrofas y luego también poder identificar el tema central de todo el poema. Como tercer paso, debemos analizarlo considerando 3 niveles importantes. El primero de ellos es el nivel fonológico, que está relacionado al sonido y a los fonemas que presenta el poema. Esto quiere decir el tipo de rima, el ritmo, la métrica y todas aquellas figuras literarias que se relacionen con el sonido, como por ejemplo la literación. El segundo nivel que debemos considerar para nuestro análisis es el nivel morfosintáctico, que se refiere a las palabras y frases. Esto quiere decir a poder analizar el verso o la prosa, las categorías gramaticales que componen el poema y también las figuras como por ejemplo la anáfora, la hipérbole e hipérbaton, entre otras. Por último, debemos considerar también en nuestro análisis el nivel léxico, semántico, y está relacionado a todo aquello que tenga que ver con el significado, tanto de los términos como de los enunciados encontrados o empleados en el poema. Aquí podemos analizar figuras como la paradoja, el símil, la metáfora, la personificación, entre otros. Todas aquellas figuras que estén relacionadas directamente con el significado. Como cuarto paso, recién podemos emitir una opinión personal del poema. Para ello, y para hacer más fácil este análisis, te mostramos un cuadro con algunas preguntas que nos permitirán analizar y comentar mejor un poema. La primera pregunta es, ¿quién es el poeta? En este caso, Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué tema se aborda? Para ello, habíamos señalado que primero debemos encontrar
los subtemas de cada estrofa. En la primera estrofa podemos evidenciar que hay una descripción de dos amantes en una situación de conflicto amoroso, como consecuencia del orgullo, ya que señala lo siguiente: asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Mientras que en la segunda estrofa nos dice lo siguiente: yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? En esta segunda estrofa podemos evidenciar que se habla acerca de la ruptura amorosa o el hecho de la no reconciliación debido a la falta de humildad. Por lo tanto, después de haber analizado cada una de las estrofas y poder identificar los subtemas, recién voy a poder identificar el tema general del texto, que en este caso sería la lamentación de la persona amada por no resolver un conflicto amoroso. En cuanto a la tercera interrogante, nos dice: ¿qué imágenes vinieron a tu mente cuando leías el poema? ¿Con qué experiencias las asociaste? ¿Qué sentimientos te provocaron? En este caso, tal vez con el hecho de una imagen que refleja a una pareja que no ha podido reconciliarse. ¿Qué sentimientos nos provocan? Pues puede ser tristeza, nostalgia, entre otros. Las siguientes preguntas dicen lo siguiente: ¿con qué ideas del poema estás de acuerdo? ¿O con qué ideas no estás de acuerdo? Aquí ya podemos emitir también un juicio personal. Puedo tomar tal vez toda una estrofa, un verso, para poder señalar mi acuerdo o desacuerdo. Luego dice: si tuvieras que elegir uno o dos versos del poema, ¿cuál elegirías y por qué? Aquí ya tiene que ver con cuál de estos poemas ha generado, de alguna forma, el hecho de una mayor interpretación y mayor interés en el que tú consideres que radica la importancia de todo el poema, además de poder explicarlo. Finalmente están las preguntas: ¿cuál será el propósito del poema? ¿Para qué habrá sido escrito? En este caso, podemos señalar que el propósito de este poema es demostrar que el orgullo es negativo en algunos casos y no permite el perdón o la reconciliación entre los seres amados. Entonces, debemos considerar que estas preguntas nos ayudan también a realizar no solamente un análisis, sino también al hecho de poder realizar nuestros comentarios sobre cada poema leído.